Vamos con el que va a ser nuestro último juego sencillo en C Sharp, creado en consola pura y dura, consola sin colores, sin posicionamiento. En este caso se trata de un juego de 3 en raya. Con este juego de 3 en raya vamos a tener nuestro primer contacto con lo que sería un bucle de juego convencional, a pesar de que este tipo de juego no es el que más se acerque a esa estructura. Pero así veremos la estructura que usaremos en entregas posteriores. Como en los dos casos anteriores, parto de un proyecto vacío que voy a ir rellenando poco a poco. En este caso nos hará falta, igual que en el anterior, una variable de control que indique si hemos terminado o no y que inicialmente todavía va a ser falso y que dentro del programa cambiaremos a verdadero cuando sea el caso. Y vamos a repetir mientras que no se haya terminado, bien con un while o bien con un do while. Pero ahora en vez de incluir comentarios vamos a empezar a incluir nombres de funciones que iremos rellenando. Por ejemplo, un primer paso habitual en un bucle de juego clásico es el dibujar las cosas que hay en pantalla. Con lo cual podemos decir, pues quiero empezar por dibujar el contenido de la pantalla. Y verás que nos da un error, nos dicen, esta función no existe. Pues en el caso de Visual Studio, me aparece aquí un aviso, una serie de acciones rápidas que yo podría hacer, que puedo o bien desplegar con el ratón, o bien pulsar Alt Intro o Control punto. Por ejemplo, si pulso Alt Intro, me dice, te propongo generar un método llamado dibujar pantalla. Podemos decirle ya que sí, y nos irá preparando aquí los esqueletos que iremos rellenando después. Más cosas que haremos después de dibujar pantalla. Pues un segundo paso muy habitual es comprobar las entradas del usuario, comprobar el teclado, comprobar el ratón, comprobar el gamepad. Pues igual podemos crear una nueva función que se llame comprobar entrada de usuario. Insisto, tanto teclado como cualquier otro dispositivo. Y al igual que antes, si queremos, pulsamos Alt Intro y le decimos genérame esa función vacía. Y nos van apareciendo todas ellas aquí. Eso sí, verás que me pone más cerca de mí la que yo acabo de indicar. Y en general yo prefiero que estén en el mismo orden lógico. Primero dibujar pantalla, luego comprobar entrada, con lo cual podría cortar este fragmento y ponerlo a continuación. De modo que el orden en el que yo lo leo dentro de mi bucle de juego coincida con el orden en el que lo voy a encontrar después, cuando analice el fuente. Más cosas que haríamos. Pues una vez que hemos comprobado lo que hace el usuario, por ejemplo, si pulsa flecha a la derecha, moveremos el personaje a la derecha. El siguiente paso sería mover el resto de elementos que se deban mover solos. Por ejemplo, en un matamarcianos, es muy habitual que los enemigos se muevan a izquierda y derecha, que quizás al azar me disparen, cosas por el estilo. Entonces podríamos llamarlo, por ejemplo, pues mover o animar elementos. Insisto, este es un esqueleto totalmente genérico. En ciertos juegos, por ejemplo en este 3 en raya, quizás no haya nada que animar, porque el juego no va a estar actuando cuando yo no hago nada. Pero insisto, vamos a llegar a ese esqueleto básico que emplearemos en todos los juegos posteriores. Una vez que hemos movido nuestro personaje, según indica el usuario, y que hemos movido el resto de elementos, llega el momento de comprobar en qué ha afectado eso a la lógica del juego. Si hay colisiones, si se ha provocado o el final de la partida o el avanzar a un siguiente nivel. Entonces podríamos llamar algo así como comprobar colisiones o un poco más genérico quizás, comprobar estado del juego. Y con eso nos vamos acercando mucho. Un último detalle que puede ser interesante es pensar que mi juego generalmente no deberá ir a toda la velocidad posible. Por ejemplo, en juegos tan sencillos como estos no tiene sentido actualizar la pantalla 500 veces por segundo. Con lo cual va a ser muy habitual que hagamos una pausa antes del siguiente fotograma. Por ejemplo, en un juego de consola con que se muestren 5 o 10 fotogramas por segundo será más que suficiente para dar impresión de movimiento. Si pongo demasiados fotogramas por segundo en un juego de consola, la pantalla parpadeará mucho. Y en un juego sencillo en modo gráfico, si pongo demasiados fotogramas por segundo, quizás esté provocando demasiado consumo de CPU sin que en realidad sea necesario, con lo cual vamos a añadir por lo general algo que podríamos llamar pausa hasta fin de fotograma, que insisto, de momento serán cosas como espera 100 milisegundos o espera 200 milisegundos. En juegos un poco más reales contaríamos cuánto tiempo hemos tardado en todos estos pasos previos. Por ejemplo, si quiero una velocidad estable de 50 fotogramas por segundo, todos estos pasos deberían tardar no más de 20 milisegundos. Si estos pasos han tardado, por ejemplo, 10 milisegundos, aquí quizás me interese esperar otros 10.
de modo que la velocidad se mantenga estable a 50 fotogramas por segundo, pero a la vez yo no me coma toda la CPU de forma innecesaria. Pues vamos a crear el esqueleto para estas otras funciones. Generamos el método animar elementos, generamos el método comprobar estado del juego, generamos el método pausa hasta fin de fotograma y vamos a recolocarlos, insisto, en orden inverso, en el orden en el que, insisto, para mí es más lógico, que es el orden en el que los voy a llamar desde el bucle de juego. Podría quitar la palabra private de ahí si quiero, y desde luego lo que sí queremos es cambiar esos throw que lanzaría una excepción de pero es que todavía no dibujas en pantalla. Lo cambiaremos por código que realmente dibuje en pantalla, o en el peor de los casos, por algo que no haga nada, por ejemplo. Puede que este animar elementos lo convirtamos en un simplemente no hace nada por ahora. Haremos las dos cosas. En ciertos casos implementaremos código real, en ciertos casos nos anotaremos que eso está vacío porque en este juego concreto no va a ser necesario hacer eso. Pues casi lo tenemos, llevamos el pausa hasta fin de fotograma también al final. E insisto, este sería el esqueleto de un bucle de juego clásico. A medida que el juego sea más complicado habrá más cosas. También habrá gente que escriba este bucle en un orden distinto. Por ejemplo, pues lo último que hago es dibujar pantalla. Pero ese detalle, por ejemplo, a nosotros no nos sirve todavía, porque en nuestro comprobar entrada de usuario usaremos la orden readline, que es bloqueante. Si yo dibujo la pantalla lo último, inicialmente el programa se quedaría parado con la pantalla en negro. Entonces, en nuestro caso vamos a dibujarlo primero, por el simple hecho de que nuestra comprobación de entradas va a detener el juego por completo. Pero insisto, este orden en más de una ocasión puede ser razonable cambiarlo. ¿Qué haremos en nuestro caso? Nos harán falta unas cuantas variables por aquí. Podemos o intentar pensarlas ya, o irnos dando cuenta a medida que hagamos las cosas. Por ejemplo, ese dibujar pantalla, en un juego de 3 en raya, lo que hará es dibujar un tablero de 3×3. Con lo cual parece evidente que el primer paso sería crear un array interno, un array bidimensional, que represente ese tablero de 3 filas y 3 columnas. Con lo cual podríamos venir aquí arriba y decir algo parecido a voy a tener un array bidimensional que va a ser mi tablero. El siguiente problema está en ese tablero, solo se va a usar desde main o se va a compartir con las otras funciones. Va a ser lo que hasta ahora se conocería como una variable global, una variable compartida por varias funciones. Siendo estrictos, en C# esto no es una variable global, no se comparte entre todo un gran proyecto, sino solo entre esta clase. Sería más bien un atributo o una variable miembro. Pero es algo que hay que sopesar, hay que ver si parece razonable que esto sea una variable compartida entre varias funciones o si prefiero irlo pasando como parámetro. Por ejemplo, quiero que me dibujes la pantalla teniendo en cuenta este tablero. En esta primera entrega vamos a hacerlo con variables, insisto, supuestamente globales, variables compartidas entre las funciones. Y nos plantearemos si lo mejoramos más adelante. Entonces, este tablero, si lo saco de main para que esté accesible a todos, debería estar dentro de mi clase 3 en raya, y entonces deberá ser static. De modo que mi main lo primero que hará es inicializar ese tablero, diciendo que tiene 3 filas y 3 columnas. Según el lenguaje, puede ocurrir que esto además rellene el tablero con ceros, o que no lo haga. En el caso de C# va a ser así, con lo cual yo podría despreocuparme. En otros lenguajes como C o C++, el hecho de crear un array no implica que los datos que hay en el array se vacíen, con lo cual podría contener basura. Y debería yo asegurarme, haciendo un doble for, que cada una de esas filas y cada una de esas columnas realmente están inicialmente a 0, para evitar efectos colaterales de que el programa no se comporte como yo espero. ¿Qué haremos entonces para dibujar esa pantalla? Pues, lo dicho, con un doble for, vamos a recorrer todas las filas, para cada fila recorrer todas las columnas, mostrando el contenido de ese tablero. Me preparo un pointer for exterior, en vez de la variable i vamos a llamarla fila, que será un nombre mucho más claro. Aún así me he dejado aquí una i al final, vamos a quitarla. Y esa fila va a empezar en la 0 y va a llegar hasta la 2, o sea, va a ser menor que 3. Tendré las filas 0, 1 y 2. Y lo mismo para las columnas. Y una primera aproximación dibujando solo el contenido del tablero, pero todavía sin casillas ni nada por el estilo, pues es simplemente decir, pues aquí quiero escribir.
de mi tablero lo que hay en esa fila y en esa columna. Y al final de las 3 columnas que forman cada fila deberé avanzar de línea, con lo cual añado un console line adicional. Escribo una fila, avanzo, escribo otra fila, avanzo, escribo la tercera fila y avanzo. Ahora mismo se escribiría 9 ceros, porque mi array está vacío. De hecho, generalmente yo podría hacer cosas como decir, bueno, pues voy a anotar un 1 cuando sea que ha movido hoy el jugador 1, un 2 cuando sea que ha movido el jugador 2. Pero en el juego de las 3 en raya habitualmente no voy a mostrar en consola ceros, unos y 2, voy a mostrar una O o una X, y cuando nadie haya movido, pues quizás un espacio, quizás un puntito o algo así que muestre que hay una casilla, aunque todavía está vacía. Con lo cual puede ser interesante crearme a su vez otro array que tenga esos símbolos que quiero mostrar en pantalla. Podríamos, igual que antes, declararlo aquí arriba, darle valores aquí, o quizás en realidad incluso darle valores inicialmente aquí. Es decir, pues mi símbolo 0 quiero que sea, por ejemplo, de momento un punto para que simplemente se vea que esa casilla existe. El jugador 1 decidimos si una O o si una X. Podemos hacer, por ejemplo, que empiece con una O. Y el otro jugador, por ejemplo, que sea el que tenga la X. De modo que no nos haría falta inicializar aquí dentro porque ya está preparado fuera antes de main. Y en ese caso, a la hora de dibujar pantalla, yo realmente no mostraría ese 0, ese 1 o ese 2, sino de mis símbolos, el símbolo 0 o el símbolo 1 o el símbolo 2. Diría, pues me interesa de mis símbolos el que está en esa posición del tablero. Insisto, en la primera posición tendría, por ejemplo, un 0 y el símbolo número 0 sería un punto de que nadie ha movido todavía. Si en la casilla 1,1 tengo un 1, querría decir que es el jugador 1 el que ha movido ahí, y en ese caso lo que se dibujaría es una O. Y así sucesivamente. Con eso el dibujar pantalla ya se va apareciendo mucho. Vamos entonces ahora a comprobar la entrada del usuario. Ese comprobar la entrada del usuario será pedirle una fila y pedirle una columna. Nuevamente en esta primera aproximación ni siquiera vamos a validar los datos. Vamos a dar por sentado que elige un número correcto del 1 al 3. Con lo cual, yo podría poner dime la fila, puedo no avanzar de línea y decir la fila va a ser lo que el usuario introduzca convertido a número. Y lo mismo para la columna. Y yo lo que haría ahora es que en esa fila y esa columna de mi tablero colocaría el símbolo del jugador. Con un pequeño detalle importante, que es que en este caso es un juego por turnos. Con lo cual, una vez sería jugador 1, otra vez sería jugador 2. Lo mejoraremos dentro de un instante. De momento vamos a suponer que siempre mueve el jugador 1. Entonces yo iría en mi tablero, en esa fila y en esa columna, con cuidado, un detalle tenemos que mejorar ahora, quiero que aparezca un 1. ¿Qué detalle hay que mejorar? Pues que normalmente el usuario pensará en la fila 1 y en la columna 1, pero para mí equivaldrán a la fila 0 y a la columna 0. Nuestro array se empieza a contar desde 0. Con lo cual, una forma razonable es, por una parte, resto 1 a lo que leo para ponerlo en base 0 en vez de en base 1. Y por otra parte, puedo asegurarme de que el usuario hace lo que yo espero, indicándole que quiero que ese número vaya del 1 al 3. Aún así, insisto, lo razonable sería que esto fuera parte de un do while. Si me mete un número que no sea del 1 al 3, voy a volvérselo a pedir una vez y tantas veces como sea necesario. Pero no vamos a refinar tanto por ahora. Pues vamos a anular de momento los otros fragmentos para que el programa no se interrumpa. No vamos a comprobar estado del juego todavía, aunque eso sí que tendremos que hacerlo. No necesitaremos en este juego pausa hasta el final del fotograma porque la orden readline, al ser bloqueante, va a hacer que el programa se pare de por sí. Insisto, tendremos que hacer que se compruebe si ha ganado un jugador o si la partida ha terminado en empate en tablas, y tendremos que gestionar ese cambio de turnos, pero vamos a hacer una primera prueba para si esto parece que funciona por ahora. Lanzo el juego. Aquí tengo mi tablero vacío. Si digo que quiero mover en la fila 2, columna 2, aparece una O en el centro de la pantalla. Fila 1, columna 1, aparece en la esquina. Fila 3, columna 3, aparece al final de la diagonal. Pero no estamos comprobando si he ganado o no he ganado, ni estamos gestionando el cambio de turno.
Bueno, si has aguantado hasta aquí, te mereces un descanso. Vamos a parar aquí. Y en la siguiente entrega, dentro de muy poco, veremos cómo completar ese juego para que realmente sea jugable, cómo gestionaremos ese cambio de turno y cómo comprobaremos si o bien ha ganado un jugador o bien la partida ha terminado en empate.